porque hoy tenemos la libertad de escuchar esta maravillosa palabra. Bendecimos a tu siervo, lo ponemos en tus manos, Padre amado, para que lo uses, dispuesto está nuestro corazón. Todo lo dejamos en tus manos y te damos un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, declaramos victoria, declaramos bendición. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, bendiciones para todos. Tomen su asiento, por favor. Le damos gracias a nuestros hermanos de alabanza. Qué lindo es poder disfrutar de este tiempo en donde alabamos a nuestro Señor. Sean todos muy bienvenidos. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Le damos gracias al Señor. Hoy tenemos a la hermana Judith con nosotros. Dios les bendiga mucho. Den la bienvenida. Den un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Nuestro futuro esposo. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Bienvenido, mi hermano querido. Una bendición grande. Gracias, Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo tengo una palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Acompáñenme al libro de los Salmos, por favor. Mire, en el libro de los Salmos vamos a encontrar algo aquí que yo quisiera que juntitos, como nos ha enseñado el Señor, estemos frente a esta palabra y podamos sacarle el mejor del jugo. Amén. Lo mejor que tiene el Señor para nosotros. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, es la que guía nuestros pasos y la que nos lleva hacia la bendición. Vamos al Salmo 92. Reina Valera 60 tenemos aquí. Salmo 92, versículo, gloria a Dios, versículo 10 en adelante. Mire, hay aquí algo precioso. Cuando abrimos nuestra Biblia, cuando estamos frente a ella, debemos comprender algo. Debemos comprender que lo que estamos abordando no es un libro de historia, ¿verdad?, sino que justamente estamos frente a la palabra de Dios. La palabra del Señor la vemos reflejada en la Biblia. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a la palabra de Dios. O sea, de alguna manera tenemos que comprender que el Señor nos habla a través de la palabra. ¿Nosotros estamos entendiendo esto? Eso es un principio importantísimo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos un tiempo de oración, nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y Él habla con nosotros a través de la palabra. Entonces, comprendiendo ese principio, cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es escuchar su voz. Y esto es importante. Mire lo que dice aquí el libro de los Salmos, capítulo 92, versículo 10 en adelante. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué interesante. Tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mire, vamos a detenernos un instante aquí y luego continuamos. Mire qué importante es esto. Usted sabe que este animalito del cual hace referencia a la Biblia, el búfalo, una de las características que tiene es que cuanto más lo exigen, más fuerza desarrolla. Y esto es interesante verlo y comprenderlo. Está poniéndonos la palabra de Dios un ejemplo aquí, el ejemplo de en este caso un búfalo, que cuanto más se lo exige, más fuerza desarrolla. Y usted sabe que en este tránsito nuestro por esta tierra vamos a tener temporadas en donde vamos a tener ciertas exigencias a las cuales hacerle frente y obstáculos que vamos a tener que sortear. Una cosa es hacerlo solo, con las propias fuerzas, y otra cosa es hacerlo tomado de la mano de Dios, recibiendo sus fuerzas. De hecho, aquí dice, tú, haciendo referencia al Señor, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. O sea, la característica del búfalo es la unción que se recibe de parte de Dios en los momentos difíciles. Y usted sabe, no hace falta que yo se lo diga, que en la vida hay momentos difíciles en los cuales tenemos que enfrentar. Amén. Seré ungido con aceite fresco. Fíjense, esto es interesante comprenderlo. El aceite en la palabra de Dios simboliza la unción, lo que el Señor nos traslada, ¿verdad?, con lo que nos bendice. Ser ungido
es de alguna manera ser sellados por el Señor, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido sellados por ese Espíritu mayor que todos los espíritus y ya no estamos transitando esta vida solos, sino que la transitamos junto con Él. Y Él es el que aumenta nuestras fuerzas en los momentos de debilidad y Él es el que nos unge con un aceite fresco que nos da el poder para poder avanzar. Yo no sé si a usted le pasó, pero creo que en algún momento tal vez tuvo que haber vivido momentos como de repente decir, bueno, ya no tengo más fuerza, ya no sé qué hacer, o no hay rumbo. Bueno, de esto se trata. En esos momentos que de tanto en tanto se pueden presentar en nuestro caminar, allí está la unción del Señor, allí está la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida, la que nos impulsa justamente a poder y seguir avanzando. Pero no queda aquí, mire, dice, mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. Y mire lo que dice el 12. Usted sabe que la Biblia nos dice que hemos sido justificados por la fe. Si hemos sido justificados, nosotros somos parte de los justos. Entonces, el versículo 12 dice, el justo, o sea, nosotros, ¿amén?, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Amén? Aquí habla de florecer. El justo florecerá. Y usted sabe que hemos aprendido a través de la guía del Espíritu Santo a acercarnos a algunas palabras que el Espíritu Santo nos inquieta que nos acerquemos, ¿verdad?, para poder ver su significado en los originales. Usted sabe que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, la Reina Valera 60, es una traducción, la traducción para la lengua española. Y hay otras traducciones que tienen el mismo sentido, pero tal vez con otras palabras. Ahora, también hay originales en arameo, originales en griego, originales en... Entonces, esto es importante entenderlo, porque hay algunas palabras que cuando se traducen, por ejemplo, a nuestro idioma, sufren, no se aparta del sentido, pero sí sufren algunas modificaciones, y nosotros, conforme a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, a nuestras costumbres, les podemos dar una interpretación distinta. Por eso es interesante comprender que la palabra en el original, florecerá, tiene un significado, pero bien interesante. No sé, tenemos a mano el Strong aquí, pero no importa. La referencia, si usted lo quiere anotar, es H6524. El diccionario Strong nos acerca a las palabras en el original. Y una de las traducciones de la palabra florecerá, ¿sabe cuál es? Volar. Entonces el justo volará. Y esto es interesante porque cuando la Biblia nos habla de volar, ¿de qué nos está hablando? De nuestro encuentro con el Señor. Nos dice la palabra de Dios que el Señor descenderá hasta las nubes y de allí llamará a los suyos. Esto lo encontramos en la Biblia y se llama arrebatamiento, se llama rapto. El Señor tomará a la iglesia. Y esto obviamente que estamos hablando de algo sobrenatural y que es ciertísimo en nuestros corazones por la fe que va creciendo en nuestra vida. Entonces, el justo florecerá. Obviamente que el significado de la palabra florecer tiene que ver con un cambio, ¿no? Nosotros tenemos una planta allí, llega un momento en que florece y hasta luego convertirse en un fruto. Esta es una obra que el Señor hace en nuestra vida, una obra que el Señor hace en nuestra vida. Y o sea, es una transformación, en este caso, tomando el ejemplo de una planta que sufre justamente la planta. En Cristo también nosotros sufrimos una transformación, para bien, no para mal, obviamente. También sufrimos una transformación y es una victoria grande. Entonces, el justo florecerá como la palmera. Una de las características, por ejemplo, de la palmera es que sus raíces son bien profundas. Entonces usted va a ver en las zonas tropicales donde hay muchas palmeras, que hay muchos vientos, algunos huracanados y demás, que mueven esas palmeras, pero no las arranca de cuajo, ¿verdad? Parece como que se va a quebrar, pero luego vuelve a su posición original. ¿Por qué?
porque tiene una raíz profunda, está bien cimentada. Y eso es lo que al hombre le hace falta. Al hombre le hace falta tener una buena raíz, abrazada a la roca, que es Jesucristo, para poder edificar su vida y para que cuando vengan vientos, para que cuando vengan dificultades, porque esto es algo que tenemos que tener claro. Mire, de repente hay quienes piensan que, bueno, como yo estoy en Cristo, como yo voy a la iglesia, a mí todo me va a salir bien. Y yo creo que lo correcto sería enfocar de esta manera. Yo estoy en Cristo, yo me congrego, yo soy parte del pueblo de Dios, todo va a terminar bien. Lo que no quiere decir que en el camino no pueda llegar a haber algún que otro tropiezo o dificultad para enfrentar. De hecho, la Biblia dice que un mismo suceso le ocurre a un justo que a un injusto. El sol sale para justos y también para pecadores. Entonces, tenemos que comprender que en esta vida va a haber alguna dificultad. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Entonces, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo se enfrenta justamente esas aflicciones o esos momentos complejos que en la vida los hay, ¿no? No son todos los días, pero de vez en cuando alguna que otra situación hay que atravesar. Bueno, la manera más efectiva de atravesar esos momentos es tomado de la mano de Jesús. Tomado de la mano del Señor, las cosas son distintas. No quiere decir que no haya momentos amargos o difíciles, pero una cosa es el que pasa un momento amargo o difícil tomado de la mano del Señor, cómo termina eso, ¿no? Y otra cosa es aquel que con sus propias fuerzas, su fuerza de voluntad, ¿no?, tiene que enfrentar lo que tenga que enfrentar. De esto justamente se trata. El justo florecerá, gloria a Dios. Entonces, acompáñenme a Proverbios 24:16. Mire, el libro de Proverbios dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Aquí menciona 2 tipos de personas: el justo, el que le pertenece al Señor, el que aceptó a Cristo en su corazón y camina con Él, y aquel que obviamente no lo hizo. Entonces, pero mire, vuelve a repetir, o sea, esto es interesante comprenderlo porque nos ayuda a comprender el camino que estamos recorriendo. Y se sincera la palabra del Señor hacia nuestra vida. O sea, la palabra del Señor no nos vende una vida color de rosa. No, nos dice: es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Amén? Esto significa que todo va a terminar bien. Cuando el hombre y la mujer de fe pone su confianza en Cristo, ese no es defraudado nunca, ese no es avergonzado jamás. Y dice: 7 veces puede caer el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Y por qué se vuelve a levantar? Se vuelve a levantar porque el Señor es el que da la fuerza del búfalo. ¿Verdad? Que cuanto más a veces lo exigen, más puede levantarse. Obviamente que hay personas que de repente, bueno, tal vez no conocen a Cristo y son de aquellas que empujan, tiran para adelante y se caen y se levantan. Pero ¿sabe qué ocurre? Llega un momento, hermano mío, en donde, por ejemplo, mire, 7 caídas. O sea, yo no estoy hablando de un tropezón con una baldosa floja. Lo que estamos hablando acá son de dificultades serias, ¿verdad? Y cuando ya son 7, bueno, no sé usted, pero a veces la cosa se complica. Pero ¿por qué se levanta el justo? El justo se levanta porque está el Señor que le tiende la mano. Mire qué importante que tomamos conciencia, comprendamos que este camino es un camino precioso y lo recorremos tomado de su mano. Observemos, fíjense lo que dice Salmo 34:19. Mire, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo. Yo no sé, pero o sea, esto echa por tierra toda esta doctrina media rara que le quiere hacer creer al creyente que todo va a ser éxito en su vida. No. Porque aún de los fracasos también se aprende, hermano. Y esto es una bendición grande. Pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, ¿cómo termina el negocio? Mejor que cómo comenzó. ¿Cómo termina la cosa? Con un futuro preparado para el Señor.
Entonces, de todas ellas les librará el Señor. Entonces, hermano mío, muchas pueden ser las aflicciones, pero hay libertad en Cristo. Ahora, yo quisiera que a través de la palabra hoy podamos ver ese proceso. Dice que el justo va a florecer. Bueno, pero veamos un poquito a través de la palabra del Señor ese proceso de florescencia. Amén. De cómo se puede florecer, como dice la palabra del Señor. Para eso, acompáñeme. Gloria. Vamos a Job, capítulo 14, versículo 9. Aleluya. Job, no sé si ustedes recuerdan más o menos la historia de Job, ¿no? Un hombre con sus problemas, ¿no? Gloria a Dios. Mire, es interesante esto. Dice, Job fue un hombre que le tocó atravesar momentos difíciles, pero bien difíciles. Acá no estamos hablando de un dolor de cabeza, bien difíciles. Dice, gloria a Dios, al percibir el agua, reverdecerá, gloria a Dios, y hará copa como planta nueva. ¿Qué dice la Biblia de las Américas de esto? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Mire lo que dice la Biblia de las Américas, otra de las versiones que nosotros podemos ver aquí. Al olor del agua reverdecerá, y como una planta joven echará renuevos. Al olor del agua, gloria a Dios. Esta palabra percibir, que dice la otra versión, en el original es justamente la palabra olor. Amén. Y esto es interesante porque ¿qué olor tiene el agua? El agua tiene olor, ¿no es cierto? Es insípida, no. ¿Cómo? Ni olor ni color. Claro que sí, no tiene olor. No está hablando del agua, ¿no? Del H2O. Lo que está hablando es justamente de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios, las aguas simbolizan justamente el poder que fluye, que emana de la palabra, de la vía, de la Biblia. Entonces, fíjense, cuando, yo no sé, yo apelo a su buena memoria. Cuando muchos de nosotros llegamos a Cristo, yo en lo personal llegué muy mal, ¿verdad? Como muchos de nosotros y como tantísimos otros también. De alguna manera llegamos a Cristo por alguna dificultad y en una condición que tal vez no es la óptima, obviamente, gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que llega a Cristo, ¿verdad? Llámese, bueno, no sé, entramos en una reunión como esta, nos empezamos a congregar, o hay un grupo que nos recibe, lo que fuese. Cuando llega la palabra de Dios, ahí comienza el Señor a derramar de su agua, derramar de su poder, porque hay un poder que es el poder del Espíritu Santo que fluye a través de la letra. No son palabras huecas, palabras vacías, ni son palabras inspiradas por hombre, sino justamente por el Espíritu Santo. Entonces, observemos esto, al percibir el agua, reverdece. Reverdecer tiene que ver, ¿no?, con el proceso de florecer, de volver a recuperarse, de tomar un impulso que tal vez, lo notable de esto, es que justamente de dónde se sacan las fuerzas cuando no hay ninguna. Es difícil. Y ahí vemos la mano sobrenatural del Señor. Ahí vemos como de repente aquella persona que llega a los pies del Señor, tal vez ya no tiene más fuerza, ya no tiene más ganas, ya probó con vaya a saber cuántas otras cosas y fracasó. Y dice, bueno, ya está, ¿no? Pero algo pasa cuando llega la palabra de Dios. Y eso es importante. Yo recuerdo que cuando una de las primeras palabras que llegaron a mi corazón, justamente fue esas palabras maravillosas que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y fíjense que, imagínense que yo no entendí absolutamente nada de Biblia, ni del Señor, ni nada, pero esas palabras algo causaron, ¿no? Porque, wow, ¿qué pasó? No estamos hablando de saciar un hambre natural, sino de poder saciar
y poder recibir aquello que le hace falta a nuestro espíritu, el alimento que le hace falta a nuestro espíritu. Eso es justamente la palabra del Señor. Y a percibir al olor del agua, gloria a Dios. Esto es maravilloso. El olor tiene que ver con una atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera que se desata cuando la palabra del Señor se suelta. La palabra del Señor, hermano mío, no estamos hablando de una buena oratoria, ni estamos hablando, no hablamos por ahí. No hablamos por ahí. Entonces, lo que estamos hablando aquí es del mover del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, eso forma un aroma especial, ¿no? Un perfume especial, algo que viene del cielo, no es de los hombres, no es de sabiduría humana, ni de buena oratoria, ni demás. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Entonces, fíjense, hermanos míos, que la vida de Job, en aquellos momentos cuando se escribió esto, era muy complicada. A lo largo de las escrituras del libro de Job vemos que él se compara con una planta, con un tronco que haya sido cortado, ¿verdad? Sin embargo, menciona que ha sido cortado, pero también menciona que la raíz todavía quedó en la tierra. Y usted sabe que podemos talar un árbol, pero si dejamos la raíz ahí, ¿qué ocurre? Vuelve a brotar. Puede tardar un tiempito, pero usted en un tiempito va a empezar a ver algunos brotecitos que empiezan a aparecer y vuelve el proceso, ¿no? El proceso a estar en marcha. Entonces, fíjense que en la vida del hombre aquí sobre la tierra, cuando recibe esa agua, cuando recibe la palabra de Dios, hermano mío, gloria a Dios, la cosa cambia. La cosa cambia. Usted sabe que en lo personal, ¿no? Yo creo que a usted también le tuvo que haber pasado lo mismo, o tal vez le pasa. En lo personal, yo llegaba al Señor y con una necesidad. Y la palabra me enamoró. ¿Por qué la palabra me enamoró? Porque en los primeros tiempos yo digo, pero si yo no lo conozco al pastor este que está hablando, ¿cómo sabe la historia mía? ¿No? Me parecía que me hablaba a mí solo. Y no está hablando a mí solo, está hablando a todos. Es el Espíritu de Dios el que nos conoce en profundidad y sabe qué hablar a nuestra vida. Y no obstante eso, yo recuerdo que terminaba una reunión, yo me iba para casa y meditaba, ¿no? Meditaba porque hay un choque en fortalezas mentales que nosotros tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Intentamos buscar la solución y vamos en búsqueda de esa solución, ¿verdad? Muchas veces logramos el objetivo, otras veces no. Pero de repente, no sé, o nos encontramos con alguien que puede ayudarnos, o una vía de escape, o lo que fuese. Pero de repente, después de ciertas conversaciones, ¿no es cierto? Después de ciertas entrevistas, no sé, hay una promesa, algo, ¿verdad? Algo que sea la luz, en el final del túnel, aunque sea, ¿no? Que nos puede alimentar la esperanza de que podemos salir de la dificultad que estamos atravesando. Y en los primeros tiempos, esa esperanza era solamente para mí la palabra. O sea, terminaba una reunión como esta y yo me iba con la palabra, gloria a Dios. Y claro, esa sensación, cuando todavía la fe no está desarrollada, cuando todavía los encuentros con el Señor todavía no fueron más profundos, esa sensación de como, y lo único que tengo es una palabra. Pero, hermano mío, allí comienza a actuar el Espíritu Santo a través de la palabra cuando nosotros por fe la recibimos. Ese es el olor, la fragancia. Ese es el percibir el agua. Percibir el agua. Si la palabra de Dios es el agua, aquí no te van a tirar un baldazo para que vos percibas que hay agua. No, o sea, percibir llega la palabra a nuestro corazón, no a nuestro intelecto, a nuestro corazón. Entonces, cuando llega a nuestro corazón, hermano mío, aquí tenemos la referencia, ¿ves? H7381. Desde que empezamos a usar el diccionario Strong, empezamos a aclararnos un poco el panorama en muchas ocasiones. Amén. Porque nos vamos a algunos, fíjense qué tremendo, porque vemos algunas referencias importantísimas. Ahí usted va a encontrar como una palabra significa algo figurativamente, ¿verdad? Usted va a encontrar algunos sinónimos, y entonces ahí va a poder entender lo que el Señor está trasladando a través de esas palabras.
¿Cuántos están entendiendo esto? Mire lo que dice aquí. Estamos leyendo Job, gloria a Dios. El libro de los Salmos, volvamos un instante y después nos volvemos a Job. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Pero mire lo que dice el versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Gloria a Dios. Entonces fíjense que es interesante esto. Estamos en Salmo 92, 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Yo estaba viendo uno de los reels, se llama, ¿no? Esto que están haciendo ustedes. Bueno, estaba viendo los reels del pastor Ramón esta mañana. Cuando él está aquí enfrente, lo grabaron allí enfrente, haciendo mención a ese árbol que está plantado. ¿Cuántos lo vieron? Ese árbol que está plantado allí, ¿no? Frente a la iglesia, ¿no? Desarrollándose, creciéndose y estando ahí en la iglesia, ¿no? Está frente a la iglesia. Y así tenemos que estar nosotros, plantados en la casa de Jehová. Miren, es interesante que nosotros comprendamos que lo que vamos a escuchar aquí, ¿verdad?, es lo que nos va a hacer florecer realmente. Es lo que nos va a hacer volar. No que nos va a dejar acá en esta tierra. Todo lo contrario. Nos va a hacer vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, pero también vamos a poder estar con el Señor después de estar aquí en la tierra. Y eso se logra cuando uno es plantado. Cuando uno es plantado, ¿usted qué hace? ¿Usted planta una planta y mañana la saca, la pone a otro lado? No. Se queda allí. Allí se riega, allí se cuida y allí puede llegar a florecer y dar fruto, y mucho fruto en abundancia. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Es importante que nosotros seamos plantados. Ahora hay toda una corriente detrás de esto que no quiere que nosotros seamos, sino que seamos trasplantados, que vayamos de acá para allá. Y mire, usted sabe que esto es tremendo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, yo no sé mucho de botánica, pero lo que sí sé es que hay lugares óptimos para plantar alguna determinada especie de planta. Donde haya más sol o menos sol, donde haya más sol, más sombra, no sé, depende la característica, ¿no? Un lugar que sea húmedo, otras plantas le hace mal, que sea demasiado húmedo. Entonces, todos tenemos un lugar establecido, puesto por el Señor. Qué importante es ser plantados. Y cuando estamos plantados en la casa del Señor, allí vamos a florecer. Allí podemos caer 7 veces, pero 7 veces nos vamos a levantar. Entonces, allí podemos tener... ya está, mirá. Mirá qué pinta el pastor, ¿verdad? Allí está. Ahí está el árbol que tenemos acá enfrente. ¿Verdad? Entonces, pero es interesante esto, ¿no? Es interesante. Ese árbol está plantado. El libro de Isaías. ¿Cómo hacemos para florecer? Mire. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. O sea, hay una gran diferencia entre una zarza y un ciprés, ¿no? Un ciprés, que lo podamos entender. En lugar de la zarza, crecerá ciprés. En lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Gloria a Dios. Zarza y ciprés, zarza y ortiga es más o menos la condición nuestra al llegar a Cristo. ¿Verdad? Lo interesante de esto es que dice que la Biblia, después lo podemos buscar, declara que hubo una reunión de árboles, ¿verdad? Y en esa reunión de árboles, ¿no es cierto?, se buscaba uno para que esté sobre los otros, para que haga cobertura sobre los otros. Y ninguno se atrevía, ¿verdad? Nadie quería tomar esa responsabilidad de cubrir al otro. Y dice que apareció allá de última la zarza y dijo, sí, yo los puedo cubrir a ustedes. Era imposible que una zarza pueda cubrirlo. Sin embargo, nos muestra la palabra para que podamos entender. ¿Qué nos da a entender con esto? Que la zarza quería tomar una posición que no podía tomarla. Quería llevar adelante una acción que no podía llevarla adelante. Quería aparentar algo que no era. Ahora fíjense qué interesante la comparación de que la zarza crecerá y en su lugar será ciprés,
Porque esa es nuestra condición. ¿Usted se acuerda cuando estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza? Éramos como la zarza. Pero nos mandábamos a la parte que éramos poderosos, que estaba todo bien, que todo fenómeno, siempre una sonrisita, todo bárbaro, todos los días de fiesta. Pero en la soledad, cuando la zarza se mira al espejo, el espejo devuelve la imagen correcta. Es una zarza. ¿Amén? Entonces, esa es la condición del hombre cuando... Una condición de zarza no es demasiado valiosa. Es más, la zarza hasta se la puede llevar el viento, ¿no? De aquí para allá. Sin embargo, el ciprés no. La ortiga tampoco es de mucho valor. Sin embargo, se va a transformar en arrayán. Y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída. Poneme telea de esta versión, por favor. Mira, Isaías 55:13. Gloria a Dios. Dice, crecerán pinos en lugar de espinos, arrayanes en lugar de ortigas. El mundo entero alabará a Dios. Y eso será muestra de su maravilloso poder. Esto está por cumplirse, porque todavía el mundo entero no alaba al Señor. Pero dice que toda rodilla se doblará. ¿Y cuándo ocurrirá esto? En su segunda venida. Esa venida que la iglesia está aguardando, que está esperando. Entonces, hermano mío, lo importante es que nosotros vayamos comprendiendo lo maravilloso que es vivir en el Señor, lo importante que es para nosotros, para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos y aún de los hijos de nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Mire qué interesante. Dentro de este proceso del cual yo le estoy hablando, al percibir el olor, algo va a comenzar a activarse en nuestra vida. A poder superar los espinos, los momentos complicados. Ay, Dios mío, por favor. Y hay momentos complicados. Mire, fíjese lo que dice Oseas, capítulo 14, versículo 5. Oseas 14, 5. Mire. Yo seré Israel como rocío. Recuerda que cuando habla de Israel, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿estamos mal si decimos me está hablando a mí acá? Está hablando a nosotros. Yo seré, dijo el Señor, a mi pueblo, a vos, a mí, a todos nosotros, como rocío. Ay, y él, el pueblo, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ay, gloria a Dios. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Ahí está el futuro que tiene preparado el Señor para nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Lo importante que es poder comprender que la palabra del Señor, hermano mío, ¿sí? Aunque hable de Israel, aunque hable del rocío, aunque hable de ramas, aunque hable de olivo, nos está hablando a nosotros y nos está hablando de nuestro futuro. Por eso es tan importante que el hombre, ¿no? El hombre tome su ancla, que es Cristo, y esté plantado allí en los caminos del Señor. La vida cambia en el Señor, es muy distinto. No es solamente un conjunto de creyentes que dice, bueno, listo, antes hacía lío, ahora no hago más lío, antes robaba, ahora no robo más, antes era presa de los vicios, ahora ya no. No es fuerza de voluntad, porque el que pone fuerza de voluntad está propenso a caer siempre. Amén. El que se toma de Cristo realmente cambia porque empieza a vivir la vida que el Señor tiene preparada para él. Amén. Dale un aplauso a que vive, porque es para darle gloria al Señor. Mirá lo que dice Isaías, gloria a Dios, capítulo 27, versículo 6. Gloria a Dios, el Señor como rocío, Él es el rocío, hermano. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Cuando la Biblia habla de Jacob, ¿quién era Jacob? Israel, el pueblo. O sea, la misma persona. Israel y Jacob es el mismo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Yo no sé, yo apelo a su buena memoria. Hace unos días atrás hablábamos aquí sobre el proceso de Jacob. Cómo Jacob en determinado momento tuvo un encuentro con el Señor y le fue cambiado el nombre por el nombre de Israel. ¿Recuerdan esa metamorfosis, ese cambio que se produjo en él? Ese cambio lo produjo el Señor.
Entonces, es lo mismo que ocurre en cada uno de nosotros, ¿verdad? Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel. Yo apelo, ¿no?, a un limpio entendimiento en esta noche en todos nosotros, ¿verdad? Que podamos comprender que esto cobra actualidad en cada vida, en cada persona. No sé, a lo mejor de repente decir, bueno, yo hace 50 años que vivo en este barrio, vivo en esta casa, nunca salí de acá, bárbaro. Pero hay momentos en donde nosotros necesitamos echar raíces, ¿verdad? Porque a lo mejor sí es posible que alguien pueda habitar desde su niñez en el mismo lugar y parece que la vida pasa y vos siempre estás ahí, gloria a Dios. Pero necesitar echar raíces, estar asentados, ¿verdad? Tener un lugar seguro, tener una familia, tener un trabajo, tener un futuro que se vaya vislumbrando, ¿verdad? Sabiduría para guiar una casa, para guiar una familia, eso es madurez. Entonces, no de repente todo pasajero, vamos a ver cómo sale este proyecto y vamos a ver qué pasa. No, en el Señor hay seguridad, eso es importante entenderlo. Fíjense, días vendrán pero mientras no vienen esos días, ahí es donde hay que estar frente a la palabra y recordarla, porque esto es una promesa del Señor. Días vendrán, no dice a lo mejor vienen, dice vendrán, lo asegura. Nosotros somos ese Jacob, ese Israel. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, va a florecer, va a echar renuevos Israel, pero ya no va a ser más Jacob, sino que va a ser Israel. Ya se habrá producido una transformación en ese Jacob. ¿Amén? ¿Qué significaba el nombre Jacob? Engañador. ¿Amén? Sin embargo, el Señor le cambió el nombre, porque cambió también su realidad. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme entonces aquí. Repasemos un poquito al percibir el agua. Gloria a Dios. Superar tiempos de espinos, de ortiga, de zarza. Tener al Señor como rocío. Recuerde que el justo va a florecer, ¿eh? Vamos a Isaías otra vez. Aleluya. Y esto, hermano, gloria a Dios, hay que hacerlo nuestro. Isaías 65, 22. Mire. Gloria a Dios. Mira esto. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mira, hermano, esto es una palabra para hacerle un cuadrito y ponerlo en casa, y leerla y plantarlo frente a ella todos los días. Fíjense, yo no sé si a usted le pasó, pienso que a lo mejor en algún área de su vida pudo haber visto estos resultados negativos. Edificar para que otro habite. El Señor. Yo recuerdo, ¿no? Ayer yo estaba sentado allí frente a la casa de Matías, estaba con él, ¿no? Y recordábamos cuando se estaba construyendo, ¿no? Y cómo un instrumento del Señor allí, Robertito, le ayudó tanto a poder justamente construirla, ¿no? Y me acordaba justamente de la persona de este muchacho, un muchacho que para el Señor siempre todavía no lo conoció. Y este muchacho, la vida de ese muchacho era tremenda, porque él justamente un profesional en la construcción, ¿no es cierto? Hizo casas por todos lados, pero no habitó en ninguna de ellas. Tremendo. Su familia se le desplomó, perdió su esposa, perdió sus hijos, alguno vive por acá, otro vive por allá. La familia le ayudó a todos a construir sus casas, todos habitan ahí y él no tiene casa. O sea que esto me hace acordar, ¿no? Cuando el pueblo del Señor en los días de Gedeón, ellos estaban cosechando y venían los madianitas y le robaban todo. Es como que de repente me decís, bueno, yo trabajo, yo me esfuerzo, pero es como que cae todo en saco roto. Es decir, no puedo juntar nada, trabajo, sudo,
con el sudor de mi frente gano el pan, pero es como que no avanzo, acá me quedo, ¿no es cierto? O a veces voy para atrás. Pero dice que no edificarán. ¿A quién está hablando? A nosotros. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Una cosa es que la obra de nuestras manos dé fruto, y otra cosa es disfrutar del fruto. ¿Amén? Nosotros podemos de repente producir, podemos, no sé, conforme a los estándares de este mundo, ¿quién se hace rico? El que junta, se sienta arriba del montón y ahí se queda. Bueno, pero en el Señor no funciona así la cosa. El Señor nos da la facultad de poder disfrutar del esfuerzo de nuestras manos. Y esto no todos lo experimentan. Es más, hay creyentes que no lo experimentan. ¿Por qué? Porque los escogidos van a disfrutar de la obra de sus manos, pero por la obra de Dios en la vida de cada uno. O sea, yo puedo haber fijado sus ojos sobre mí, puedo ser un escogido, bárbaro, fenómeno. Entonces esto ya me abre las puertas para disfrutar de la obra de mis manos. Y no, porque yo puedo ser un escogido, pero puedo llevar una vida como a mí se me ocurre, dándole la espalda al Señor. Entonces, si yo le doy la espalda al Señor, si yo no estoy plantado en los atrios del Señor, como me enseña la palabra, ¿verdad? Si yo no recibo esa fragancia, ese olor, ese aroma del agua, si no soy edificado por su palabra, por su presencia, y difícilmente yo pueda disfrutar de la obra de mis manos. Tremendo esto, por favor. La Biblia habla de comer pan de dolores. ¿Qué es el pan de dolores? No es que la panadera se llama Dolores, no, sino que el pan de dolores tiene que ver con el hecho de decir, bueno, esto me costó, ay Dios mío, y no lo disfrutás. ¿No? Estás comiendo ese pan que te ganaste, pero ya sin fuerza ni para comer. ¿Amén? Entonces, porque todo es fuerza de voluntad, todo es esfuerzo humano, todo es... Ay, no es por ahí. Puede el Señor permitir ciertas temporadas, de algún modo, pero con un propósito correctivo, tal vez, en nuestra vida, para llevarnos a un futuro mejor. Yo creo en eso. De hecho, lo he vivido en muchas oportunidades, pero no que nuestra vida vaya transcurriendo y no podamos disfrutar de la obra de nuestras manos. Entonces, qué importante es hacer uso de la sabiduría, ¿verdad? Hay unos cuantos jóvenes aquí, qué importante que ustedes como jóvenes también vean cómo la palabra del Señor pretende guiar sus vidas, para llevarlos a donde realmente el gran capitán tiene un buen puerto para nosotros. Amén. Y ya para ir cerrando un poquito esto, gloria a Dios, vamos al Salmo 104, versículo 16. Mire, Reina Valera 60, Salmo 104, versículo 16. Mire, aleluya. Se llenarán de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Pero mire, se llenarán de savia. ¿Sabe cómo yo veo esto? Yo veo esto como tiempos de satisfacción. Tiempos de satisfacción. La intervención de Dios en nuestra vida, dándonos una verdadera satisfacción. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque hay momentos en donde, cuando yo no conocía a Cristo, yo hablo de mí para no hablar de usted, no me gusta hablar de la gente. Cuando yo no conocía a Cristo, yo recuerdo que decía, yo quiero alcanzar esta meta, quiero alcanzar esta meta, quiero tener esto, y buscaba la manera y llegaba, ¿no? Qué lindo. Pero ya es como, qué sé yo, aquí tiene lo mismo que yo, pero más lindo. No sé. Yo tengo esto, pero es blanco, yo gris hubiese sido mejor. No, una total insatisfacción, no poder disfrutar de las bendiciones que se podían llegar a alcanzar, o de los logros que se podían llegar a alcanzar. Pero en Cristo la cosa es distinta. Cristo las cosas distintas. Primeramente que también hay una escala de valores que cambia.
Hay una escala de valores que cambia, ¿verdad? La cosa cambia, uno no juzga, ¿no?, cada situación o cada cosa de la misma manera que sin el Señor en su corazón. Porque la visión cambia totalmente. Entonces es importante que nosotros comprendamos que en esta vida hay dos maneras de ver las cosas, hay dos enfoques que podemos tener. Uno, un enfoque guiado por el poder del Espíritu Santo, y otro conforme a nuestra propia vista, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. La Biblia dice que el hombre, tal como piensa, así es. O sea que somos lo que pensamos. Entonces, lo que hace la palabra del Señor y la unción del Espíritu Santo, el agua, ¿amén?, es justamente la unción, el aceite de Dios. Lo que hace es, a través de ella, ordenar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Son muy distintos. Entonces, la vida cambia, hermanos míos, cuando nosotros nos internamos en su palabra, que no es otra cosa que escuchar su voz. Y este es el tiempo en donde aún podemos buscarlo y podemos hallarlo. Este es el tiempo donde debemos buscarlo, porque de Él parte la bendición para nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra? Póngase de pie un instante, hagamos juntos una oración. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano mío. Aleluya. Gracias, Jesús. La palabra llenarán, justamente del Salmo 104, 16, es la referencia H76, 46. Tiene que ver con llenarse de satisfacción. Uy, qué lindo esto, por favor. Fíjense que, gloria a Dios, hay algo que es importante comprender. Miren, nosotros podemos vivir una vida cristiana a medias. ¿Qué es vivir una vida cristiana a medias? Es no tomar conciencia, no acercarnos a la realidad de que en Cristo estamos completos. Él tiene para nosotros un futuro de bendición, Él tiene para nosotros, hermano mío, una vida completamente distinta, a veces hasta inimaginable para nosotros. Y qué lindo es dejarse sorprender por el Señor. Qué lindo es poder confiar en Él. Aunque haya momentos de aflicción, aunque haya momentos complejos, no dejar de confiar nunca, porque Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo sobre vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro, para darles una esperanza, para darles justamente un futuro lleno de su presencia, de su buen ánimo, de sus fuerzas. Él guiando nuestros pasos, enderezándolo muchas veces para llevarnos hacia la bendición. Esto no es una religión, no, de ninguna manera. La letra mata, cansa, pero la palabra del Señor no es letra, sino que hay un poder maravilloso debajo de ella, que cuando hay fe en los corazones alcanza las vidas y las transforma, las lleva hacia la bendición. Estos son tiempos, hermanos míos, donde debemos buscarle, porque aún puede ser hallado. Es tiempo de regresar al Señor, es tiempo de retornar. Este año nos ha profetizado el Señor un año de retorno. Y qué bueno es que nos volvamos a Él, le busquemos, podamos rendirnos frente a Él, decirle: Señor, dirigí mis pasos, yo anhelo la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, yo te doy gracias por esta reunión. Gracias por mi hermano, por mi hermana, por todos nosotros que hoy, esta tarde, nos podemos reunir aquí bajo tu sombra, bajo tu abrigo, bajo tus alas, Señor amado. Gracias porque se abre nuestro oído espiritual y podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, que nos permites el privilegio de poder oírte, Señor amado. Hay muchos que tal vez no tienen este privilegio. Vamos a aprovecharlo, mi hermano, hermana querida, en este día. Aprovechemos esta bendición, esta gran oportunidad que Dios nos da. Es tiempo de retornar a Él, es tiempo de buscarlo. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Imparto esta bendita palabra en sus corazones y te ruego, Padre celestial, que esta palabra cobre vida en sus corazones,
de manera especial, Señor amado. Que nos ponga de pie, que se haga realidad esa unción del búfalo, Señor amado, en cada uno. Que aunque más se lo exija, más fuerza desarrolle, puedan ponerse de pie. Que hagan suya esa bendita palabra que dice: 7 veces caerá el justo, pero el Señor los levantará. Que crezca la fe, que crezca la esperanza, Señor amado. Esa fe y esa esperanza en un Dios todopoderoso, en aquel que envió a su Hijo amado, entregó su vida por todos nosotros, lo hizo por amor. Nos redimió, nos perdonó, nos dio una nueva oportunidad. Señor, gracias por esta palabra. La recibimos ahora. Habla con el Señor. Decirle: Señor, yo recibo tu palabra. Que pueda reverdecer, Señor, en este tiempo, conforme la unción de tu Santo Espíritu me está enviando esta palabra a mi corazón. Señor amado, que se haga rema en mi vida, pueda creerla, confiar en ella, avanzar por ella en este tiempo y encontrarme con ese futuro que tú tienes preparado para mí y para los míos, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Señor amado, gracias por este privilegio. Declaramos victoria frente a esta palabra. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. En el nombre de